Y esto va a ser parteaguas o va a ser la antesala para lo que las próximas 2 semanas el doctor Alejandro Acevedo va a tocar en las siguientes sesiones. Hoy nos toca, como comentaba hace rato, ser bateador emergente. Por ahí uno de los compañeros tuvo un detalle que no le fue posible estar con nosotros el día de hoy. Pero pues aquí estamos. Bienvenidos sean todos ustedes. Y antes de iniciar, al menos yo en mis capacitaciones presenciales o en línea, siempre toco el tema de que, jóvenes, la seguridad es primero. Y deberíamos de cumplir con la primera regla de los brigadistas. La primera regla que al menos me comentaron, me han enseñado, es que primero es la integridad del brigadista. Antes de iniciar alguna acción, lo primero que tenemos que hacer entonces sería hacer un barrido visual de esa área de trabajo, de esa situación a la cual nos vamos a exponer. ¿Y para qué? Alguien que me ayude. Josephine, ¿estás por aquí? ¿O Mariana? Wilber. Mariana, adelante. ¿Por qué tendríamos que hacer esa revisión visual de nuestra área de trabajo antes de iniciar alguna actividad de alto riesgo? No se te escucha. ¿Sí? ¿Carlos? Sería para garantizar la seguridad del brigadista, ¿no? Para garantizar la seguridad del personal. Pero ¿cómo lo vamos a garantizar, Carlos? ¿Qué tendríamos que observar? Acuérdense de una cosa, jóvenes. En ese inicio de actividades, tendríamos que observar el área, pensar y actuar. Pero ¿qué voy a observar? ¿Qué voy a buscar? ¿Qué pretendo, en qué hallazgos pretendo identificar, evaluar y analizar? ¿Sí, Leti? Los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Los peligros y los riesgos a los que vamos a estar expuestos. Pero, Carlos, ¿estás de acuerdo? Que vamos a identificar, analizar y evaluar peligros y riesgos. Moisés. Saraí, dime. Podría ser para analizar las condiciones del área en ese momento para identificar si hay algún tipo de riesgo o condición insegura antes de realizar la actividad. ¿Es correcto? Entonces, vamos a identificar en qué condiciones vamos a desarrollar nuestra actividad y más si es una actividad de alto riesgo. Pero solamente vamos a hacer esa identificación en el área donde vamos a desarrollar nuestra actividad o en dónde más. Ricardo. Porque estaríamos hablando que en esa
esa evaluación, esa observación que vamos a hacer de mi área de trabajo sería en base a una condición interna de la máquina, del equipo, de la actividad. Pero, ¿y qué pasa con el entorno de esa área? Y entorno me refiero a lo que sucede enfrente, atrás, a tu izquierda o a tu derecha de esa maquinaria. Y no solamente eso, también tendríamos que tomar en cuenta condiciones climáticas, tendríamos que tomar en cuenta otras condiciones de los vecinos en los cuales estamos compartiendo terreno. Y es por ello entonces que este tema puede ser muy extenso y muy vasto dependiendo de lo que queremos, los objetivos que queremos alcanzar. Entonces, primero, tendríamos que definir los diferentes conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo y tendríamos que establecer algunas medidas para eliminar, disminuir y controlar riesgos inherentes a las actividades propias en las diferentes áreas en donde vamos a estar realizando nuestra actividad. Y es aquí entonces en donde ya estamos identificando, de acuerdo a la actividad, qué tipo de peligros, qué tipo de riesgos. Y todavía no inicio actividades, porque también tengo que hacer un checklist de maquinaria y equipo con la cual voy a trabajar en la actividad a la cual me voy a desarrollar. Y algo muy importante, tengo que considerar mi equipo de trabajo, porque también las condiciones de mi equipo de trabajo, el personal con el cual voy a desarrollar esa actividad de riesgo, ellos también tienen que estar dentro de esa evaluación. Y estamos hablando de que tenemos que evaluar que estén física, mental y emocionalmente en buenas condiciones. Y más, sobre todo, como estamos hoy en día a nivel nacional y a nivel mundial, hay muchas situaciones con las cuales los diferentes trabajadores con los cuales vamos a trabajar pueden llegar en malas condiciones y no solamente físicas. Que eso lo podemos solucionar si vamos al área de enfermería y que le chequen presión, que le chequen audición, que le chequen visión, qué condiciones, si trae algún malestar o alguna lesión que le impida realizar alguna actividad. Pero, y déjenme les cuento una cosa. La semana pasada, a 2 cuadras de mi casa, la casa de ustedes, en Monterrey, a las 10 de la mañana llegaron 4 tipos armados, le quitaron un vehículo a un muchacho de 19 años y ya sabrán lo que se armó. Afortunadamente, en todas las vialidades de donde yo estoy, que son 4 vialidades muy importantes, en automático se cerraron por la policía y entonces esos son riesgos psicosociales que al final del día, esa persona de 19 años, pues ya quedó traumado. Tendríamos que entonces, él que iba a ir a su trabajo, que le quitaron el carro, que lo encañonaron, ya le quedó un trauma. Y no terminó ahí, porque cuando llegó la policía, y como normalmente sabemos, primero disparan y luego averiguan. Llegaron, lo controlaron, lo esposaron, lo subieron a una patrulla, que lo cargaron al CEMEFO, no, perdón, al CEMEFO, a SEDECO, para que brindara sus declaraciones. Pero en ese
en esa condición en la que llegaron, pues primero golpean y luego averiguan. Entonces ya el pobre chavo ya salió golpeado, ya estuvo 3, 4 horas encerrado, presionado para que declarara algo que él no hizo. Ya después, ahí sí, ahí usted disculpe. Entonces también esas condiciones nos afectan a nuestro personal en el día a día. Y esta es una frase que me gustaría que nos quedara bien clara y transmitirla a todos nuestros colaboradores. La seguridad no es cara, jóvenes. La seguridad es inestimable. ¿Comparado contra qué? Pues contra la vida de uno, definitivamente, ¿no? Y empezamos entonces a ver tema de introducción a la seguridad en el trabajo, en donde tendríamos que empezar con la historia. La seguridad industrial no es de hace poco tiempo. Estamos hablando de hace muchos años, y si nos vamos a la época de la prehistoria, de la caverna, el hombre estaba preocupado por no lastimarse con tal de conseguir un pedazo de carne para su tribu, para la familia, porque un cazador que tuviera una lesión no es un elemento que me sirva, y es más, hasta me estorba. La industria ha sido una característica en donde el ser humano, por instinto de conservación y de lesionarse, es en donde busca de diferentes maneras preservar el no lesionarse, el seguir con vida, en llevar comida, ahora sí, una chuleta a la casa, y es entonces en lo que empezamos a considerar ciertas condiciones de seguridad y empezamos a trabajar en equipo y empezamos a planear, a organizar cómo vamos a cazar, cómo vamos a llevar a cabo ciertas actividades. La historia nos dice también que durante la Revolución Industrial, la seguridad se hizo de alguna manera, ahora sí, a causa de diferentes lesiones y a causa de muchos accidentes, se empezaron a tomar en cuenta algunas condiciones, se empezaron a llevar a cabo ciertos protocolos, procedimientos, de tal manera que se empezó a tratar de reducir condiciones inseguras, se empezó a tratar los accidentes profesionales, porque era muy frecuente y sobre todo que había niños laborando en diferentes industrias en donde pues, la mutilación era una situación del día a día, en donde con mucha frecuencia se presentaba. Y las condiciones insalubres no eran las adecuadas, y es ahí en donde se empieza a tomar en cuenta. Recuerden que en el siglo XIX, las grandes industrias eran lugares con muy alto riesgo contra la salud de los trabajadores. No eran las condiciones adecuadas, no había la iluminación, no teníamos el equipo de protección personal, no había procedimientos, protocolos. Entonces, a raíz de eso, con el paso del tiempo se fue mejorando. Y podemos hablar que en las últimas décadas esa seguridad industrial tuvo un auge impresionante, en donde se desarrollaron y se implementaron diferentes sistemas de gestión en los diferentes tipos de industrias a nivel internacional.
se crearon ordenamientos a través de lo mismo y entonces llegamos al punto en donde ya se empezó a hacer la regulación de las condiciones de seguridad e higiene a nivel industria. Es por ello que entonces se establecieron algunos preceptos para proteger a los trabajadores con el equipamiento hasta cierto punto adecuado en las diferentes partes del cuerpo que estaban expuestas a este tipo de situaciones. Se desarrollaron entonces normas en cuanto al tiempo, al modo, al lugar para el desarrollo del trabajo de acuerdo a la actividad, así como ordenamientos para garantizar las buenas condiciones de trabajo y las indemnizaciones y sanciones en los casos que se fueran presentando y que eran necesarios. Llegamos al reglamento de higiene del trabajo, llegamos a hacer reformas a la Ley Federal del Trabajo y entonces llegamos ya al Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo, que hoy en día es un documento que todos deberíamos de conocer. Vamos más adelante a tocar algunos artículos, al igual que con la Ley Federal del Trabajo, al igual que con la Constitución. Y es por todo sabido que las normas que se aplican al día de hoy son 46 normas oficiales mexicanas, en donde están divididas en 5 grupos: seguridad, higiene, organización, específicas y de producto. Nos hablan que el ser humano, por convicción, por la condición, por la educación, tiene 3 formas de cómo se desarrolla, de acuerdo a la evolución de la cultura en seguridad. La primera, hablamos de que el ser humano es dependiente. La segunda, el ser humano es independiente. Y la tercera sería que el ser humano es interdependiente. ¿Pero qué significa esto? Que dependiente no es más que mi seguridad. La creencia es responsabilidad de la gerencia, o del patrón, o del dueño. Sin embargo, hoy en día ya está bien demostrado que la seguridad es responsabilidad de cada uno de nosotros. Más sin embargo, por esa cultura que nos hace falta implementar desde las bases, y las bases me refiero en secundaria, en prepa, en bachillerato, en donde cuando salimos de la escuela ya deberíamos de tener nociones de todo este tema normativo para que cuando llegamos a nuestro primer trabajo, ya, así como sabemos que que lo primero que hacemos es abrocharnos los zapatos, ir bien peinados, bien perfumados, pues la seguridad es eso, es una cultura que debemos de transmitir por compromiso. En el caso de dependiente, el compromiso de la gerencia por crear un ambiente seguro, en donde la seguridad es una condición de empleo. La supervisión y capacidad continua en seguridad es el día a día y el pan nuestro como encargados del área de seguridad, en donde va a haber control, va a haber énfasis y va a haber metas establecidas por los diferentes supervisores de las diferentes áreas. Y es importante darle valor al empleado. Me ha tocado mucha gente muy valiosa bajo mi cargo que cuando uno le da esa oportunidad de desarrollarse, créanme, tienen buenas ideas, hacen actividades muy interesantes. Si nos vamos al independiente, en donde la seguridad es mi responsabilidad, entonces ahí ya los conocimientos, el compromiso y los estándares personales ya es el pan de cada día, donde reconocemos y asimilamos
y valoramos la seguridad propia. Y es ahí en donde, cuando ya es mi responsabilidad y ya empiezo yo a cuidar mi entorno de trabajo, mi área de actividades, es entonces en donde, si yo volteo con el compañero de un lado que está realizando una actividad que no es la adecuada o no está usando los procedimientos o los protocolos, lo más adecuado sería detenerlo, retroalimentarlo y acompañarlo. Y eso es involucrar a toda la gente. Y el interdependiente, entonces, habla de que la seguridad es responsabilidad de todos. Muy pocas empresas que he tenido la oportunidad de participar en asesorías llegamos a este punto. Necesitamos de todo el personal que labora en esa organización que sean responsables de sus diferentes áreas, y es ahí entonces en donde esta bola de nieve debería de empezar a crecer hasta llegar a lo más, al más alto nivel de la organización. Tendríamos que entonces fomentar el trabajo en equipo, tendríamos que desarrollar un interés por los demás, que la supervisión no solamente sea responsabilidad del que tiene el cargo, sería de todos, y buscar una satisfacción común. Tendríamos que entonces, en base a lo anterior, conocer cuáles son los fundamentos legales. Y los fundamentos legales no es más que empezar con la cabeza. ¿Cuál? Conocer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde en el artículo 123, apartado A, me menciona diferentes situaciones que el patrón tiene obligación y que el trabajador también tiene una obligación. Tenemos tratados internacionales firmados, como el convenio 155 con la Organización Internacional del Trabajo, y en este convenio habla de seguridad y salud de los trabajadores y del medio ambiente. De ahí tenemos la Ley Federal del Trabajo, tenemos la Ley de Infraestructura de la Calidad, la Ley del Seguro Social, tenemos el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el reglamento de la Ley del Seguro Social, y de los reglamentos se disparan y se detonan las normas oficiales mexicanas y los manuales, lineamientos y disposiciones que en materia de seguridad debemos de implementar. ¿Ok? Para ello, entonces, hablando de la Constitución Política, tendríamos que, en el artículo 4, conocer que se establece el derecho a la salud de los mexicanos. En el artículo 127, habla de establecer los principios que rigen ante Comisión Federal. El artículo 73 habla sobre salubridad, seguridad y protección ambiental. Y el 123 establece los principios de legislación en materia de trabajo, seguridad e higiene. La Ley Federal del Trabajo, hay varios artículos que deberíamos de conocer, en donde los primeros me hablan de que no se debe de negar el cumplir las normas de seguridad o es motivo o causa de rescisión de contrato hacia el trabajador. Las obligaciones del trabajador de observar estas mismas normas, algunas definiciones de riesgo de trabajo, en donde hay donde también se define los diferentes tipos de incapacidades que se originan a causa de las enfermedades de trabajo, donde se nos expresa los derechos que adquiere el trabajador cuando su salud se ha quebrantado a consecuencia de una enfermedad, obligación del patrón de proporcionar ciertos servicios médicos,
conformar una comisión de seguridad y higiene, señalar las diferentes enfermedades de trabajo de acuerdo a las actividades de alto riesgo, y en el artículo 514 habla de que hay una tabla para la evaluación de las incapacidades permanentes. Entonces, después de la ley, viene el Reglamento Federal de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, en donde también hay ciertas disposiciones y obligaciones, tanto para el patrón como para el trabajador. Habla de condiciones de seguridad, condiciones de higiene, en donde tenemos que contar con una organización de seguridad e higiene en el trabajo, de la protección del trabajador, del trabajo hacia menores y mujeres en periodo de gestación y lactancia, la vigilancia, inspección y sanciones administrativas, y la estipulación de esas enfermedades de trabajo y su evaluación de incapacidades. También tenemos una reglamentación de las condiciones que se deben de satisfacer en los diferentes lugares de trabajo, con los equipos y el manejo de materiales, y la disposición y campañas generales que debemos de implementar en el tema de salud pública, por mencionar algunos. Y entonces, ¿qué conceptos son los que debemos de conocer? Primero tendríamos que hablar que entonces, en toda empresa, la prioridad debe ser cuidar la vida y la salud de los trabajadores, en donde intervienen en los diferentes procesos que vamos a estar llevando a cabo, y la finalidad, evitar cualquier accidente, porque ese accidente va a afectar técnica y económicamente a la organización, y en muchas ocasiones pueden ser procesos irreversibles en la salud del trabajador. Por lo tanto, necesitamos conocer esos conceptos. ¿Para qué? Pues para hacer una prevención de los riesgos, de los peligros a los cuales nos vamos a ver expuestos el día de hoy. Primero, entonces, ¿qué es seguridad en el trabajo? ¿Qué es el riesgo en el trabajo? Pues la bibliografía nos dice que seguridad en el trabajo no es más que un conjunto de acciones que me van a permitir localizar y evaluar esos riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo. Por ende, entonces, identificar, analizar y evaluar los diferentes peligros y riesgos de mis actividades. Y entonces, ¿qué es el riesgo de trabajo? No es más que accidentes y enfermedades a que estamos expuestos en el ejercicio de las diferentes actividades que estamos desempeñando. Pregunta, jóvenes, de las dos imágenes, ¿cuál sería una actividad de mayor riesgo? ¿El piloto de avión o el operador que está trabajando frente a una área de fundición? Los escucho. Adelante, Gus. Gracias, Raúl. Buenas noches. A mi consideración, pues yo creo que lo que están en el avión, pues no hay tanto riesgo que digamos, porque cumple con protocolos. Yo opino que la primera, del trabajador que está en el ámbito industrial. Ok. Gracias, Gustavo. ¿Alguien más? Sar. Adelante. ¿Estás de acuerdo, Saraí? Sí, yo considero también que el compañero que está en la industria
ahí enfrente de la fundición porque no tiene protección alguna. Se podría decir, está más en contacto con el riesgo que las personas o el piloto que está en el avión, que tal vez, no sé, puede tomar otras actividades como planear en caso de que el avión cuente con alguna falla o algo por el estilo. Y pues la persona no, porque está prácticamente directamente expuesta. Ok. En ambos casos, ambas actividades necesitamos recibir una capacitación. Necesitamos un plan de trabajo. Necesitamos protocolos y procedimientos. Cada actividad tiene un peligro y un riesgo. Ahora sí, va a depender. A lo mejor el piloto que va en el avión, mientras todo funcione bien, no hay mucho por hacer más que estar controlando todos los equipos, las señales, pero en cualquier momento una falla que pueda presentarse es entonces en donde ese protocolo, ese procedimiento entra, esa capacitación entra a realizar toda la revisión. Y no vayamos muy lejos. ¿Se acuerdan de la película del aterrizaje en el Hudson? En donde por una parvada de aves se dañaron los dos motores, estuvieron planeando y en cuestión de segundos la decisión que ambos, tanto el capitán como el copiloto, tomaron tenía que ser una decisión para salvaguardar la integridad de la tripulación y de los pasajeros, y cerca de 400 personas. Y son decisiones que se deben de tomar en cuestión de segundo. Cosa que también en nuestro ámbito sucede en ciertas situaciones en donde si estamos capacitados, si conocemos los procedimientos, si conocemos los planes de trabajo, podemos tomar y debemos de tomar la mejor decisión para salvaguardar la integridad de nosotros y de nuestros compañeros. Peligro y riesgo, definiciones que también debemos de conocer, ahora sí, al derecho y al revés, en donde me dice que peligro no es más que una fuente o situación con potencial daño en términos de lesión o daños a la salud, a la propiedad, al ambiente, o es una combinación de estos. Si ese es el peligro, el riesgo no es más que la combinación de la probabilidad y la consecuencia de que en un evento identificado como peligroso ya me está ocasionando un incidente, un accidente o una enfermedad, y dependiendo de la magnitud del daño. Tendríamos que, en el caso de la imagen, hacer un plan de trabajo, identificar cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos, y en base a eso, cuál es el equipamiento adecuado. Y alguien que me comente en la imagen, ¿qué le ven de raro? ¿O qué le falta o qué le sobra? José Luis, ¿estás por ahí? Adelante, Sinergón. No tiene protección contra caídas. No tiene protección contra caídas. ¿Qué más observas? Bueno, no trae protección en los ojos, pero habría que entender el entorno, ¿no? No creo que esté una línea energizada, pero principalmente lo que más preocuparía en un índice de peligros es que no trae protección contra caídas. Protección contra caídas, ok. Bien, te agradezco.
Sí. ¿Quién era? ¿Rafa? RA, levantaste la mano. No nos alcanzó a ver tu iniciales. Bueno, sí, pudiera ser protección contra caída. Protección visual, ojos, trae guantes de cuero, está haciendo ahí algún amarre a una línea eléctrica que no sabemos si está energizado o no. Pero también las condiciones climáticas posiblemente está ocasionando que esta persona, se llama Juan, está sudando la gota gorda. ¿Sí? Y entonces, bajo esas condiciones, pues ya puede haber una consecuencia al estar manipulando líneas eléctricas, ¿no? Bien. Entonces, peligro y riesgo, otra definición que se me hace más fácil de recordar. Peligro, fuente, situación o acto que te puede causar un daño. Y entonces el riesgo es la probabilidad que ese peligro que ya identificaste ya te ocasionó el daño. Entonces, fuente, situación o acto que te puede, y esa es la palabra clave, te puede causar un daño. Y entonces el riesgo ya te lo ocasionó. Tendríamos que hablar de accidentes de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, que es un suceso no deseado que da como resultado lesiones a las personas, a la propiedad o al proceso. O evento no deseado que me da lugar a pérdidas en la vida o lesiones y daños a la propiedad y al medio ambiente. ¿Ok? Tenemos incidentes de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, un acontecimiento no deseado que, bajo ciertas circunstancias, ligeramente podría haber resultado de lesiones a las personas, a la propiedad o pérdida en el proceso, o evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionarlo. Entonces ya vimos los accidentes, ya vimos los incidentes, los peligros y los riesgos. Y entonces mi accidente de trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o inclusive la muerte por la actividad que estamos realizando. Y no sé cómo estén en sus ciudades. Adelante, EHS, consultoría. Ok. Entonces, no sé cómo están ustedes, pero aquí en Monterrey hemos tenido varios días de lluvias torrenciales y accidentes automovilísticos a más no poder. E inclusive han florecido baches en toda la ciudad. Y acaba de pasar un accidente hoy en la mañana aquí cerca de una de las vialidades que tengo, en donde el bache era del tamaño, ahora sí, como cráter de luna, más de 10 unidades con las llantas ponchadas. Y obviamente ahí la gente de tránsito y policía haciendo su agosto, sobre todo con una unidad de 3 toneladas porque se le ponchó la llanta, no traía refacción, fue a buscar apoyo, se tardó más de 15 minutos, ya lo estaban multando por tener ahí estacionada la unidad. Cosas que suceden solamente en nuestro México. Y de acuerdo al artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que quedan incluidos en esta definición los accidentes que se producen al trasladarse directamente de la casa al lugar de trabajo
y del lugar de trabajo a la casa. En línea recta, sin ningún, ahora sí, sin ninguna desviación o paro. Porque si yo salgo del trabajo y que voy al Oxxo o que paso por el niño, voy con mi mamá y ya después 2, 3 horas llego a mi casa y en ese inter tuve un accidente, pues ya eso ya no se considera, hasta donde tengo entendido, como accidente de trayecto. ¿Sí? Por ahí alguien levantó la mano. Okay. Y seguimos hablando de enfermedades de trabajo. También todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo. Tenemos lesiones, tenemos incapacidades temporales. La lesión es la pérdida de la integridad física o mental y la incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que me imposibilitan parcial o total a desempeñar una actividad. También tenemos incapacidades permanentes parciales, la disminución de la facultad, o las permanentes totales, que es la pérdida de la facultad o de la aptitud para ya desempeñar cualquier actividad que me imposibilita por el resto de mi vida laboral. Mande, Gustavo. Raúl, buenas noches. Nada más para aportar tantito al tema de hace rato la trayectoria del trabajo a la escuela y de trabajo a la casa y viceversa, ¿no? Es por eso que Recursos Humanos te solicita un tiempo cuando hay algunas contrataciones, cuando van a contratar, te piden de cuántos minutos te haces del trabajo a la casa y la trayectoria de la casa al trabajo, ¿no? Entonces, por decir, ponemos 10 minutos. Hay compañías y a nosotros nos tocó precisamente confirmar los hechos, porque para eso nos contrataron, de que cuánto tiempo, minutos se llevaba, ¿no? Retomando precisamente a esta ley que dice que si te desvía fuera del tiempo de trabajo, de los minutos, pues ya es nula la incapacidad, tanto el tema de seguridad, de seguro social. Pero ¿y qué pasa si hay un accidente? Si hay se desbordó el río, le tengo que dar la vuelta y esa vuelta me ocasiona 30 minutos más, cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo lo tienen ustedes contemplado? Por decir, si el trabajador dice que tiene un 10 minutos, bien, con base al tiempo, precisamente tomando su riesgo, factores de riesgo, se aplica 10 minutos más, es decir, la tolerancia 20 minutos. Y se busca precisamente, se trazan vías alternas conforme a, bueno, llámase GPS o conforme al tiempo que va de la empresa a la casa, ¿no? O viceversa, tomando esos factores de riesgos. Ok, bueno. Y está dentro del reglamento, quiero suponer. No está dentro del reglamento, pero cada compañía pues ya sabe sus políticas y te da cierto margen, ¿no? Ok. Bien, gracias Gustavo, muy amable. Seguimos con los conceptos, entonces. Como salud en el trabajo, conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos a la salud inherentes a las tareas, ¿no? Y todo esto es con el enfoque preventivo. Y el objetivo entonces va a ser eliminar las causas de las enfermedades, reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo, prevenir el agravamiento de enfermedades y lesiones, mantener la salud de los trabajadores y aumentar la productividad con un buen ambiente de trabajo. Y cuando hablamos de ambiente de trabajo, yo me acuerdo cuando salí de la escuela, allá por los 90, 95, llegué a una empresa que se dedicaba a hacer el zapato industrial, más de 100 trabajadores, y tenían bocinas
dentro del área de producción con música pues, guapachosa de la época, y los chavos estaban bien prendidos. La organización tomó en cuenta que a lo mejor eso era una manera de ambientar adecuadamente al trabajador para que se desestresara y para que ahora sí trabajara lo más expedito posible, pero bueno, también puede traer por ahí sus consecuencias, ¿no? La higiene en el trabajo nos va a permitir reconocer, identificar y evaluar los factores del ambiente de trabajo como psicológicos o tensionales. Y la medicina del trabajo es la disciplina médica encargada de estudiar, vigilar y promover y preservar esas condiciones físicas y mentales del personal. Seguimos con, entonces, que los factores que me van a afectar en el desempeño de mis actividades diarias, pues son los que siempre hemos hablado y que debemos de conocer, que son los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, por mencionar algunos. ¿Okay? Adelante. Por ahí tienes la mano levantada, dime. Ok. Agentes físicos. Pues la iluminación, la temperatura, el ruido, la humedad excesiva, las radiaciones, son algunos de los agentes que debemos tomar en cuenta, donde son los más notables que encontramos en cualquier área. Cuando hablamos de químicos, pues podemos hablar de polvos, gases, vapores, humos, nieblas, y tenemos que tomar en cuenta los efectos irritantes, corrosivos, explosivos, tóxicos e inflamables de ese tipo de ambientes o contaminantes. Agentes biológicos, y venimos saliendo de una pandemia de 3 años, por virus, bacterias, parásitos, gusanos, y lo que está sucediendo ahorita en Ciudad de México. Chinches, y no me acuerdo qué otras cosas más salieron por ahí que están infestando algunas instituciones educativas y algunos edificios, ¿no? Y entonces todos estos son efectos negativos que también nos nos vamos a ver afectados en las actividades diarias, ¿no? O, como sucedió el jueves, pronosticaron lluvias torrenciales el jueves. La autoridad mandó a descansar a todas las escuelas y pregúntenme si llovió. No llovió. Estuvo bueno el puente de jueves y viernes. Y ahora que llovió, lunes y martes, pues no hubo esa misma acción. Pero bueno. Agentes ergonómicos, las posturas, las alturas inadecuadas, la fatiga muscular, las enfermedades de trabajo que debemos de tomar en cuenta. Los agentes psicosociales, lo que es el estrés, la neurosis, las depresiones, las fatigas, la insatisfacción laboral. También eso afecta el estado anímico del trabajador. Y ahí me recuerdo un caso, una empresa aquí en Monterrey, de electrodomésticos muy importantes, sin decir nombres, que un colaborador de 25 años llegó un lunes, como todos los días llegamos nosotros a laborar, pasó los diferentes filtros, se puso a trabajar, él entraba a las 7 de la mañana, y para mediodía, que es la hora de la comida, se fue al baño, como cualquier mortal, y 5 minutos después
Gustavo, recibiste una llamada de emergencia. Hombre caído, 25 años, 1,75, baño de los hombres, pasillo de producción. ¿Qué te indica, Gustavo? De acuerdo a tu procedimiento. ¿Qué piensas, Gustavo? ¿Qué está sucediendo? Pues de acuerdo al procedimiento, pues mandamos a la brigada de primeros auxilios para verificar cuál fue la condición, y en el momento que abrieron la puerta, les dio un tufo, pero no era orgánico. El chavo estaba destilando alcohol. O sea, llegó en un estado inconveniente que no lo detectó ni patrimonial, ni supervisión, ni compañeros de trabajo. Entonces, por procedimiento, pues hasta ese día estuvo, ¿no? Pero yo les preguntaba al responsable que lo atendió, oye, pues no checaste por qué llegó en esas condiciones, a lo mejor viene arrastrando un problema de salud, un problema familiar, algo le pasó en el trayecto, o fue porque el fin de semana perdió su equipo favorito y pues se puso hasta atrás, ¿no? Pero también esas son situaciones que deberíamos de evaluar. Y esto entra dentro de estos agentes psicosociales. Y los tipos de peligro, pues los que ya conocemos, que son físico-químicos, mecánicos, químicos, psicosociales, biológicos, eléctricos, locativos, ergonómicos y físicos. Locativos, pues como las calles de Monterrey, que tenemos baches a más no poder, mal estado. Y eso que acaban de pavimentar hace 2-3 meses, todas las vialidades de aquí de la zona de San Nicolás y Escobedo. Pero bueno, ya sabrán. Y entonces, para que los trabajadores puedan llevar a cabo una adecuada prevención de enfermedades, pues necesitamos implementar, conocer los contaminantes y las medidas de prevención de esas actividades, cuál es el tiempo máximo de exposición de nuestros colaboradores a esos químicos, orden y limpieza, de acuerdo a la norma 1, informar sobre esas condiciones anormales en el trabajo y en maquinaria y equipo, usar adecuadamente y en buenas condiciones el equipo de protección personal, y en su momento, de acuerdo a la actividad de riesgo, someternos a exámenes médicos. Y tanto iniciales como periódicos. ¿Por qué periódicos? Porque en los periódicos, los programados cada año, vamos a poder detectar quién de mis colaboradores que están en esas áreas de alto riesgo, cuál es su condición física, si las medidas de prevención que estamos implementando son las adecuadas, o en su momento pues, mejorarlas, ¿no? Y las enfermedades, ya habíamos comentado, todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa, de acuerdo al artículo 475. Y las vías más comunes de entrada al cuerpo de sus agentes químicos o biológicos, pues la vía respiratoria, que también me ocasiona enfermedades, la vía cutánea, por sustancias irritantes o solventes, y por ingestión. Y la ingestión no es más que por no lavarnos las manos y haber manipulado químicos y estar agarrando un alimento que lo ingiero, entonces es como va a estar ingresando ese químico a nuestro cuerpo. Y va a depender también de la tipo de toxicidad y de la concentración que está ingresando. Y entonces deberíamos tener una serie de prioridades en el área de seguridad.
en donde al aplicar controles, costos, producción, decisiones y morales forman parte de nuestra prioridad. Lo que hemos comentado, que la responsabilidad es de todos y que todos debemos ser líderes de seguridad en las diferentes áreas. ¿Puedes regresar la diapositiva anterior, ingeniero, por favor? Un gusto, bien. Gracias. Disculpen, compañero. Obviamente, es obligación de todos los trabajadores conocer, cumplir y hacer cumplir las reglas de seguridad. ¿De acuerdo? Te encargo tu micrófono. Gracias, Pachuca. Entonces, la responsabilidad, la seguridad es responsabilidad de todos. ¿Sí? Obviamente, hay que cumplir las reglas, hay que cumplir los procedimientos, los protocolos, los reglamentos de la organización. Pero me he encontrado también con organizaciones que la cabeza, la gerencia o la alta dirección no cumple con las reglas mínimas. Y entonces, ¿qué va a hacer el trabajador si está viendo que pues, si el patrón no cumple, pues es porque no le interesa y entonces muchos trabajadores pues, ya empiezan a decir, si el patrón no cumple, pues yo menos. Pero con la salvedad de que si no usas el equipo o no cumples con tus medidas de seguridad o no te cuidas tú, pues el perjudicado al final del día vas a ser tú. Y entonces, ¿cómo podríamos evitar un accidente o una enfermedad? Pues muy simple, con la prevención. En donde ya tenemos identificados los peligros y los riesgos asociados ¿a qué? A las actividades, a las instalaciones, a los equipos, a la maquinaria, evaluando los riesgos y estableciendo las medidas de control. Esta imagen está interesante. No tiene nada que ver con el área de seguridad, pero sí, no siempre es lo que está a la primera vista y es algo que también sucede cuando hablamos de peligros y riesgos. Hay algunas situaciones, por más sencillas e insignificantes, que creemos que nos puede ocasionar un daño y es todo lo contrario. Alguien que me ayude. 5 minutos, jóvenes. ¿Qué recipiente se va a llenar primero? Dime, Has. ¿El último? ¿Cuál es el último? ¿Qué letra? H. H. Ok. ¿Alguien que no esté de acuerdo? ¿O que esté de acuerdo? Dime, Isaac. Yo considero a plena vista que se llena primero el G. El G, ok. Ser. Yo creo que no se llena ninguno porque del B baja el C y del C baja el D y el D no está tapado, vaya, va a empezar a tirarse. Ok. En G. ¿Sí? Lisette. Yo digo que el G. Ok. Pues aquí no es más que seguir el cauce, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. Más sin embargo, no puede ir hacia J porque el desnivel que tiene hacia D es mejor
y al menos que me diga lo contrario, en G se llena primero, ya de ahí ya se derrama. ¿No? Guille, ¿qué opinas? Bueno, ¿todos de acuerdo? Bien, sigamos pues. Esto fue un brevario cultural, a ver si están poniendo atención. Bien, hablemos de accidentes e incidentes. Obviamente entonces hemos estado hablando de que necesitamos prevención y control de esos riesgos para poder tener continuidad en el proceso y en las actividades que estamos realizando. ¿Y conocen esta pirámide? ¿Se les hace conocida? En donde me dice que los incidentes que no se presentan lesiones o daños visibles, que son los casi accidentes, puedo tener 600. Accidentes con daños a la propiedad de toda clase, 30. Lesiones leves, cualquier lesión informada que no sea seria o incapacitante, puedo tener 10. Y puedo tener lesiones serias o incapacitantes, incluyendo incapacidades y lesiones serias, 1. ¿Sí? ¿Y qué pirámide es esta, jóvenes? ¿Lisette? Dime, Isaac. Es la pirámide. Es la pirámide de Frank Bird. De Bird, ¿sí? Tenemos esta otra pirámide que habla de accidentabilidad, en donde aquí ya estamos hablando en cuestiones de costos, que los actos y condiciones inseguras puedo tener cerca de 300,000, near miss 600, accidentes menores 30, accidentes serios 10 y fatalidades 1. ¿Y qué me indica? Que entonces esta pirámide, que los costos tengo que tomarlos también en cuenta al momento de hacer mis estudios o mi investigación de accidentes para hacer la prevención de nuestros accidentes. Algunos percepciones de riesgo, que va del estímulo a la interpretación. Muchas veces los estímulos pueden ser material caliente, la sirena, el gas, una sensación, tanto tacto, oído, vista o olfato. Conocimiento va de las creencias personales, grupo de trabajo o experiencias, y la interpretación por quemaduras, golpes, torsiones, caídas o intoxicaciones. Tenemos que tomar en cuenta, y hablamos hace rato, de los costos asociados a esos accidentes, y tomamos en cuenta el tiempo del trabajador accidentado, los tiempos de los compañeros que estuvieron atendiendo ese accidente, el tiempo del supervisor, los tiempos del médico de planta o la enfermera o el paramédico, los retrasos o pérdidas de la producción, daños a las instalaciones físicas, las multas o las sanciones o las indemnizaciones por el paro de producción, por no entregar material a tiempo con el cliente. Y sobre todo, esto sucede mucho cuando es el área automotriz, porque ahí hay los tiempos de entrega son muy cortos, ¿no? También tenemos costos asociados, que con frecuencia se confunden los accidentes con las lesiones y que se consideran que no tienen problema
de accidentes en el trabajo. Tenemos también entonces que los costos asegurados se refieren a los pagos realizados de acuerdo a la ley. También se toman en cuenta. Y los accidentes sufridos por los trabajadores con costos elevados, no solamente para la empresa, sino también para el trabajador y la familia. Los costos no asegurados, que de acuerdo a Frank Berg, se lleva a cabo un estudio más completo y determina que los costos de un accidente con daños a la propiedad son de 5 a 50 veces mayores que los costos de lesiones y enfermedades. Y aquí el iceberg de los costos producidos por estos accidentes, en donde están involucrados la gran mayoría de los puntos mencionados anteriormente y otros, ¿no? Que esto nos puede servir al momento de hacer nuestra investigación del accidente. Más definiciones: seguridad en el trabajo. Y la finalidad es proteger al personal de lesiones, proteger el equipo y proteger la fuente de trabajo. Las causas de los accidentes: por actos y condiciones inseguras o una combinación de ambos anteriores. Y llegamos al punto entonces en donde el acto son las causas que dependen de la acción por desconocimiento o por descuido del propio trabajador, como situarse en lugares peligrosos, no usar el EPP, desobedecer las reglas de trabajo, negligencia o apatía, operar vehículos a exceso de velocidad o trabajar sin la autorización o el permiso correspondiente. Causas combinadas: por juego, confianza, complacencia, fatiga, alcohol, vicios, las prisas, una capacitación inadecuada, actitudes negativas de la persona, frustración o exceso de confianza. Y entonces, ¿por qué las personas cometen esos actos o esas prácticas inseguras? Sucede por 3 cosas: porque no sabe, porque no puede o porque no quiere. ¿Les suena conocido, jóvenes? ¿Cuántos de ustedes ya han detectado quién de sus colaboradores está en estas 3 categorías? ¿Por qué no sabe? No ha sido capacitado, porque no es su trabajo, sin embargo lo desarrolla por iniciativa propia, por ayuda al compañero, porque lo mandaron o por curiosidad. ¿Por qué no puede? Porque el equipo o la herramienta que está utilizando no está diseñado de acuerdo a su complexión, o porque está incapacitado de alguno de sus miembros, o porque tiene obesidad, vista limitada, es hipertenso, tiene fobia, le da vértigo las alturas, tiene una condición médica que por el manejo de ciertos químicos ya le ocasiona algunos problemas en la piel, o porque no quiere, por actitud negativa, rebeldía, no se lleva con sus compañeros, no se lleva con su supervisor o con su jefe, o simplemente siente temor en realizar el trabajo. Y esta es otra pirámide interesante que por ahí me encontré, que me gustaría compartírselas. El poder hacer, el saber hacerlo y el querer hacerlo. Y entonces, hay factores humanos, hay factores técnicos, ¿sí? Y hay dentro de esta pirámide 8 situaciones por las cuales incurrimos en estas 3.
Ya hablamos de medio ambiente, y hablamos de instalación, maquinaria y herramienta, siempre y cuando sean seguras, de EPP o EPI, adecuado, método de trabajo, conocemos los riesgos, conocemos los métodos, motivos externos para trabajar seguro o hay motivos internos para trabajar seguro. ¿Okay? Las condiciones inseguras, las que ya conocemos, derivadas del medio ambiente donde vivimos o de la actividad que estamos realizando, como se observan en las imágenes, un derrame de aceite, o contratamos al eléctrico chambón y ahí están las condiciones de cómo dejó toda la instalación, porque no hay orden de limpieza, no hay el equipo de presión adecuado, no hay la herramienta o el equipo está inadecuadamente instalado. Eso nos lleva entonces a que las condiciones inseguras o son por mal diseño, por falla de mantenimiento o falla de operación. Y estos son métodos inseguros. Y entonces, la diferencia entre un acto y una condición. Y aquí, jóvenes. A ver, Isaac, ¿me ayudas con la primera? Sí. Condición insegura, pues encima. No, permíteme, no te me emociones. Okay. La primera imagen, ¿qué observas? Es una condición insegura. ¿Por qué? Pues lo que alcanzo a apreciar, más que nada es, bueno, es que realmente no sé, la puerta que es ese tipo de entrada. Ok. A ver, aquí pasa lo siguiente, ¿sí? En esta organización, como en cualquiera, ¿por dónde entra el peatón, Isaac? Pues en este caso por el centro de la... ¿Qué opinan los demás jóvenes? A ver, si yo tengo una puerta peatonal y tengo una cortina, que esta cortina en teoría debe tener un control, y en esta cortina por aquí entra y salen los patines o los montacargas. ¿Ok? Por lo tanto, el peatón debería entrar por la puerta y no por la cortina. Y aparte, si esta es una cortina por donde transita patines o montacargas, me faltaría tanto dentro como en el exterior algún espejo para visualizar antes de entrar o antes de salir. ¿De acuerdo? ¿Quién me ayuda con esta otra imagen? A ver, Francisco. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, antes de meternos a la segunda imagen, Ajá. a lo que yo visualizo en la primera, es una cortina de detección. Al momento Sí. que detecta, o sistema automático, abre o cierra. Más Correcto. bien tiene que estar esa cortina cerrada y no abierta. No está marcado el pasillo peatonal. El ingreso de la puerta está cerrada y más aparte como que es una puerta que está bloqueada porque tiene, si se fijan en la parte superior, tiene lo que es un sensor. En la segunda fotografía,
Bote rojo, quiero pensar que el bote rojo, si hablamos de salud, es del departamento médico que tiene que estar viéndose productos alimenticios dentro de el bote rojo. Ok. Pero ¿qué otro, aparte del bote rojo, vas por ese camino, pero aparte del bote rojo del área médica, ¿qué otra área también estamos manejando con color rojo? Guillermo, tienes la mano levantada. ¿Nos ayudas, Guillermo? A ver, Joana. Manuel. ¿Qué tal, Raúl? Soy Gustavo. ¿Puedo participar? Adelante, adelante, Gustavo. Como comentaba el compañero, estamos hablando de un tambo de RPBI, si no me equivoco, desde la parte médica, y para iniciar no se le está dando el uso correspondiente, ¿no? Porque vemos unos envases ahí de botella, ¿no? Cosa que pues normativamente no aplica y no debe ser así. ¿Pero qué crees, Gustavo? Nos fuimos con el avión. ¿Ya viste lo que es? Ok, exacto. Sin embargo, pues tampoco aplica, ¿no? Claro, por supuesto, no, nada que ver el contenido con la leyenda, ¿no? Es correcto. Bien. A ver, Alan, ¿estás por ahí? Joana, ¿me ayudas con esta imagen? Tenemos aquí señalética de kit de emergencia para derrames. Tenemos un almacén y tenemos un extintor. ¿Qué le ven de diferente o de raro? Pues bueno, pudiera ser que el extintor está obstruido por el gabinete, aunque esté señalizado el área del kit de antiderrame, ¿no? En recorridos que hemos hecho, nos hemos encontrado derrames de aceites, y aquí tenemos cableado, manguera, instalaciones diferentes, obstrucción de salidas de emergencia. Nos hemos encontrado recipientes, a lo mejor este es el café, o un envase de algo, junto al equipo de mantenimiento. Químicos, incumpliendo con la norma 18 del etiquetado adecuado, y aparte de la etiqueta, pues ya es un envase que no es el adecuado. Mande, Guillermo. Gustavo, fíjese que Raúl, si nos regresamos tantito a la imagen, dice derrames, ¿no? Entonces, si vamos a manejar cuestiones químicos, considero a mi criterio, corrígame si estoy mal, que hace falta un lavaojos, ¿no? Lavabo de ojos. ¿También? Es correcto. Gracias. Químicos, y acá tenemos un derrame que ya está el área de limpieza, llevando a cabo la limpieza. Y, como siempre sucede, ¿no? Cuando hay un problema
en el Departamento de Seguridad, ¿a quién mandan llamar? Bien. Y cuando te toca, ni aunque te quites, te toca. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Antes de seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos viendo el día de hoy? Vimos marco legal, lo que me habla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que me marca la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento de Seguridad, Salud, Higiene, Medio Ambiente. No tocamos normativa, porque eso se verá más adelante, pero sí vimos todas y cada una de las diferentes definiciones que deberíamos de conocer. ¿Bien? ¿No hay preguntas, jóvenes? Bien. Me dicen si el siguiente video se escucha y se ve. Bien con eso.
La moraleja de esta historia es recordarles que la seguridad no es complicada, siempre y cuando conozcamos los protocolos, los procedimientos, hagamos un plan de trabajo, conozcamos las normas, cumplamos con todo lo dispuesto por la organización y recordar que la seguridad es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Está bien? De mi parte, sería todo, jóvenes. Les agradezco su tiempo. Ingeniero. ¿Dudas? Mándeme. Disculpe, ¿me podría compartir esta información, esta presentación para compartirla aquí en mi proyecto, ya que, pues al igual que en muchos de donde trabajan mis compañeros, tienen muchas desviaciones en temas de seguridad y pues se trata de estar retroalimentando, capacitando y concientizando al personal. Claro, sin problema, lo subo al grupo. Y por eso nomás para que nos ayude y lo suben al grupo, sin problema, ¿eh? Ok, gracias. Si gustas, Raúl, puedes mandármela a mí y yo la puedo enviar a los grupos de WhatsApp. Sí, claro, con todo gusto, Paco. Adelante, Wilber. Sí, Marcelino, por ahí lo va a subir Paco a los grupos. Igual, Paco, si quieres poner este link de los diferentes grupos para que se integren y puedan por ahí tener la información. Gracias, buenas noches, cuídense mucho, regresen completos a casa y cuidemos a nuestro personal, jóvenes. Sí, Paula. Adelante, Paula. Perdón, la presioné sin querer. Muchísimas gracias. Estuvo muy interesante la clase. Gracias. Wilber. Gracias, Raúl. Y para lo de la constancia. Sí, con Paco directamente. Perfecto, gracias, Raúl. Saludos de Tabasco, bendiciones para todos. Buenas noches. Saludos, Gustavo. Cuídense mucho, jóvenes. Hola, Joana. Hasta pronto, jóvenes. Mande, Araceli. Buenas noches. La constancia, ¿con quién se ve? Es respecto a este curso, ¿verdad? Sí, con Paco Guerrero. Si estás en el grupo de los diferentes grupos, es con Paco. O en Capinza. Perfecto. Ok, muchas gracias. Creo que por ahí ya puso en los mensajes los links. Perfecto. Gracias, buenas noches. Vale. Buenas noches, cuídense mucho. Igualmente. Y tengan cuidado el fin de semana por el eclipse lunar. ¿Qué va a hacer o qué? ¿Qué va a haber? El sábado va a haber un eclipse lunar. Sábado 14.